Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Venga, entonces voy a continuar con lo que es el apartado 6 de teoría, ¿vale? Que es la tipificación de la variable normal, ¿vale? Entonces, venga, entonces estamos hoy a 27 del 4 del 2020. Y lo que vamos a hablar es de la tipificación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Si nosotros tenemos una variable normal x de parámetros sigma, esto es la media y la desviación típica, entonces, ¿cómo la vamos a tipificar? Tipificar, ¿qué quiere decir? A partir de esta, sacar otra que sea normal. Entonces, si tenemos nuestra variable x, que es una normal, no sigma, entonces vamos a pasar a otra variable aleatoria, z, que va a ser igual a x menos la media partido por sigma. O sea, a la variable que tenemos inicialmente le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica. Y entonces, ¿qué pasa con esta variable? Que esta variable justamente es una normal de media 0 y de desviación típica 1. ¿Vale? Esto se va a utilizar en casi todos los ejercicios que tengáis. Dais el paso de restar a la variable la media y dividís por la desviación típica. Y así tenéis una normal 0,1, que es de aquella que os van a dar las tablas. ¿Vale? Entonces, imaginaos que tenéis x, una normal que sea de parámetros nu sigma. Y nos dicen cuál es la probabilidad de que la x esté entre A y B. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Restamos por la media todo. B menos menor o igual que B menos nu. Y dividimos todo por la desviación típica. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es una variable z, que es normal 0, 0, 1. Y entonces ya sabríamos que esto es phi en b menos nu partido por sigma menos phi a menos nu partido por sigma. ¿Vale? Donde phi era la función de distribución de la P, ¿vale? Era el valor de la probabilidad de la normal 0,1 en B menos nu partido por sigma menos la distribución de la normal 0,1 en A menos nu partido por sigma, ¿vale? Phi es siempre de la normal 0,1. ¿Vale? Venga, esto os lo voy a dar en el resumen, no obstante, lo vais a entender bien en cuanto hagamos los ejercicios. Venga, entonces, empiezo con ellos, ¿vale? A ver, entonces, vamos con el ejercicio 19 de la página 283, ¿vale? Y nos dicen sea x grande una variable normal de media 1300 y de desviación típica 600, ¿vale? Entonces nos dicen ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 600? Vale, nosotros conocemos los datos para una normal 0,1. Entonces, ¿qué hacemos? Tipificamos, ¿vale? A ver, tipificamos, ¿vale?
¿Y qué tenemos que hacer? A X le restamos la media, esto mismo se lo voy a hacer a 600, le resto 1300 y lo divido todo por la desviación típica, que es 600, ¿vale? Y entonces esto ya lo vamos a llamar Z, que es una norma 0, 1, y podemos mirarla en la tabla. Entonces esto es lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,17. Vale, venga. Entonces, lo vamos a hacer despacito, ¿vale? Había problema con los valores negativos, ¿vale? Acordaos en la campana de Gauss, ¿vale? La probabilidad de que será menor que menos 1,17 es todo este área hasta aquí, ¿verdad? Pero es lo mismo, por simetría, que la probabilidad de que Z sea mayor que 1,17. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a todo este área, que es 1, menos este cachito de aquí, 1, y ese cachito es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,17. Es decir, 1 menos phi de 1,17. Y este valor lo miramos en la tabla. Nos queda 1. Ahí, por nada tengo que seguir atrás, ¿vale? Venga, entonces quedábamos que era 1 menos phi, ay, Dios mío, phi en 1,17, es decir, 1 menos 0,8790, es decir, 0,121, ¿vale? Entonces, esta es la probabilidad de que los titulados cobren menos de 600 euros. Esto es la probabilidad, porque la variable X, lo estoy haciendo, no me acordaba de qué era el sueldo de los titulados, ¿vale? Entonces, esto era la probabilidad de que los titulados cobrasen menos de 600. Como nos piden el porcentaje, lógicamente tenéis que multiplicar por 100. Y entonces nos queda que un 12,1% de los titulados cobra menos de 600 euros, ¿vale? Vamos con el apartado B. Y el apartado B nos dice cuál es la probabilidad de que el sueldo esté entre 1000 y 1500. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a tipificar. Y entonces, ¿qué hacemos? Es la probabilidad de que $1.500 menos 1.300, ¿vale? Y entonces, vale, la sigma que era 600, ¿vale? Perdón, vamos, 600. Ya sabemos que tenemos esta tipificada, ¿vale? El resto de la media dividido por la desviación típica, y esto es una variable z, que es una normal de parámetros 0,1. Y entonces, esto es lo mismo que la probabilidad esté entre menos 0,5 y que esté entre 0,33, ¿vale? Y esto lo hemos visto ya en teoría, ¿vale? Que era la probabilidad de que el z estuviese menor que 0,33 menos la probabilidad de que z fuera menor que menos 0,5. Vale.
Bien, entonces, vamos a ver cada una de estas cosas, ¿vale? La probabilidad de que... Entonces nos hemos quedado que esto era la probabilidad de que z sea menor que 0,33, que esto lo veis directamente en la tabla, más la probabilidad de que z sea menor que menos 0,5. Perdón, esto es un menos, ¿vale? Menor que menos 0,5. Vamos a estudiar este, ¿vale? Y entonces, ¿qué quedaría? La probabilidad de que z sea menor que menos 0,5, tengo aquí la campana de Gauss, aquí el menos 0,5 es justo esta zona de aquí, ¿verdad? La probabilidad de que z sea menor que menos 0,5. Entonces, por simetría, esto es lo mismo, es el mismo razonamiento que hemos hecho antes, ¿vale? Que si cogemos 0,5 y cogemos los valores que están a la derecha, ¿vale? Vale, entonces va a ser igual que la probabilidad de que z sea mayor que 0,5 por simetría. ¿Y cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 0,5? Lo hemos hecho antes, que es todo este área, que es 1, todo el área debajo de la campana, menos el área que va desde aquí hasta allá, ¿verdad? Este trocito de aquí, ¿vale? Y entonces, pues claro, sabemos que la probabilidad de que z sea menor que menos 0,5 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. Es decir, 1 menos phi de 0,5. ¿Vale? Entonces, rebobinando, ¿vale? Que eso me da igual, haz lo que quieras. Se acabó. Venga, chicos, pues entonces sigo con el que es el 20 de la página 283. Y entonces, ¿qué pasa con él? Pues vamos a ver. Nos dice el peso de los panecillos en una panadería sigue una distribución normal de media 100 gramos será, y desviación típica 9 gramos, ¿vale? Entonces nos preguntan cuál es la probabilidad de que los panecillos pues estén entre 80 gramos y 100 gramos, ¿vale? Pues a tipificar. Vale, 80 menos 100 entre 9. X menos 100 entre 9. 100 menos 100 entre 9. Vale. ¿Y esto a qué va a ser igual? La probabilidad de que... Ahora está ya nuestra z normal 0,1, lo que buscábamos. La z esté entre menos 2,22 y 0. ¿Vale? ¿Sí? Venga, y entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2,22. Esta ya la tenemos, que es phi en 0. A ver, con respecto al phi en 0, es muy fácil, porque ¿qué valor es ese?
Pues muy fácil, pues si tenemos una distribución que es simétrica, está centrada en el 0 y todo el área por debajo es 1, esto es 1, quiere decir que del 0 para allá valdrá 0,5, ¿sí? Y del 0 para allá valdrá 0,5, o sea, esto es phi de 0 y es 0,5. Acordaos que decíamos que nos va a dar igual tener aquí menor o igual o menor, porque el área por encima del 0 es una línea, es 0. O sea que os da igual tener desigualdad estricta como menor o igual, ¿vale? Y ahora vamos con este, ¿vale? Venga, entonces vamos con el negativo, que da más problemas, pero ya lo hemos hecho ya 2 veces en lo que llevamos de clase. Tenemos que calcular la probabilidad de que z sea menor que menos 2,22. Vale, pues yo con mi dibujo me apaño muy bien. Hago el dibujo. Vale, ¿cuál es la probabilidad de que estemos por debajo de 2,22? Esta. Va a ser igual, lo hemos dicho antes, por simetría, que la probabilidad de que z sea mayor que 2,22. ¿Y esto a qué va a ser igual? A todo el área menos el punto por debajo de 2,22. ¿Y esto a qué es igual? 1 menos phi de 2,22. Por lo tanto, a ver, rebobinando, la probabilidad de que z esté entre menos 2,22 menor que z menor que 0 era la probabilidad de que z sea menor que 0 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 2,22, que no me cabe. Esto era phi de 0, que era 0,5, ¿os acordáis? Menos lo que nos ha quedado aquí, que es 1 menos phi de 2,22. Aquí no se ve muy bien, esto es z menor que 2,22. Esto es lo que tengo aquí, ¿vale? Vale, pues continúo, ¿vale? Esto ya son solo cuentas. Vale, pues sigo. Entonces, ¿esto qué queda? Pues queda operando, pues phi de 0,22 menos 0,5, es decir, 0,9868 menos 0,5, que es igual a 0,4868. ¿Vale? Entonces, esa es la probabilidad de que los panecillos estén entre 80 y 100 gramos. Vale, pues es bastante, la mitad. Bueno, va, ¿vale? Venga, chicos, entonces vamos con el 21 de la página 283. Vale, ¿y qué nos dicen? Tenemos el peso de unas cajas, ¿no? Y el peso de cajas equivale a una normal de media 50 y de desviación típica 5. ¿Vale? Nos preguntan la primera, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra variable x sea mayor que 53? Entonces, tenemos que tipificar, ¿vale? La probabilidad de que x menos 50, 53 menos 50, 5, 5. Y esta ya sabemos que es una z, una normal, 0, 1. Entonces, esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor que 1.
Vale. Vale. Y la probabilidad de que z sea mayor que 1, es aquí una normal 0, 1, 0, 1. La probabilidad de que z sea mayor que 1 es justamente 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Todo esto es 1. Le quitamos este cachico. Justo tenemos este ahí, que es 1 menos phi de 1. Este lo miráis en la tabla. ¿Y cuánto os queda? 1 menos 0,8413. Es decir, 0,1587. Esa sería la probabilidad de que una caja pesase más de 53 kilos, ¿vale? En resumen, si multiplicamos por 100, ¿qué pasaría? Que ¿cuánto? Un 15,87% de las cajas pesan más de 53 kilogramos, ¿vale? Venga, muy bien. Ahora nos dice el B, nos dice ¿cuál es la probabilidad de que una caja esté entre 50 y 55? ¿Vale? Entonces, pues lo mismo. Esto es la probabilidad de que tipifico 50 menos 50, x menos 50, 55 menos 50 y abajo divido por la desviación típica, que es 3, 3, 3. Esta es una normal tipificada de parámetros 0, 1. Vale, y entonces esto sería lo mismo que hallar la probabilidad de que la normal 0,1 estuviese entre 0 y 1,66. Pues muy facilico, porque esto es la probabilidad de que z sea menor que 1,66 menos la probabilidad de que z sea menor que 0. A ver, entonces, esto es lo mismo que phi de 1,66, y acordaos que hemos visto antes que el phi de 0, esto era la probabilidad de que fuera menor que 0. ¿Sí? Es 1, porque el área por debajo de la gráfica es 1. Por lo tanto, esto es 0,5. Phi de 1,66 es 0,95, 1, 5 menos 0,5, es decir, que nos queda 0,4515. ¿Vale? Entonces, lo mismo que antes. Cojo este valor, que no hemos acabado, porque nos preguntan la probabilidad. Entonces, multiplico por 100, ¿vale? Y tenemos que multiplico por 100. Y entonces, ¿qué me quedaría? Que un 45,15% de las cajas pesa y 55 kilogramos. Vale, muy bien. Ahora, sí, nos dice el peso máximo autorizado son 2000 kilogramos. Vale, bien. Y nos dice sea y una variable aleatoria que equivale a la suma de los pesos de 41 cajas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
todas estas, del x1 al x41, son independientes, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? La media va a ser igual a la suma de las medias, va a ser la media de las sumas, pero todas tienen la misma media, ¿vale? ¿Sí? Considera donde y, perdón, es x1, x41. Entonces, la media de y va a ser cada una de estas medias, pero todas estas medias son iguales, y son iguales a la variable que teníamos al principio, ¿vale? Sí. Entonces, esto es 41 por 50, que va a ser igual a 2050. Esto es, porque ya os digo, la media es la suma de las medias. Ahora, con la desviación típica, ¿vale? Sí, tenemos lo mismo. Al ser independientes, estas dos cosas se cumplen porque son independientes. La desviación típica, la desviación típica al cuadrado va a ser 41 por, la varianza va a ser 41 veces la varianza de x al cuadrado, ¿vale? Que es 41 por 25, es decir, 1025, ¿vale? Y de aquí que tenemos la desviación típica de y, que sería la raíz cuadrada de 1025, ¿vale? Aquí tener muy claras dos cosas, que la media es la suma de las medias y la varianza es la suma ¿pero por qué? Porque las variables x1 y x41, que son los pesos de las 41 cajas, son independientes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasará? Que nuestra variable y al final sería una normal, la suma de normales es una normal, ¿vale? En este ejercicio estáis aprendiendo algunas cositas, no vienen en teoría, pero que lo sepáis, ¿vale? Que la suma de normales es otra normal. Si son independientes, hemos visto cómo calculáis la media, ¿eh? Y cómo calculamos la varianza y la desviación típica. Entonces ya tendremos esta media, esta variable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Nos preguntaban que cuál es la probabilidad de que el peso de esas 41 cajas no supere el peso máximo, que es 2000. Entonces, ahora ya que hemos hecho todo este jaleo, hemos calculado la media y la desviación típica, pues tipificamos. Y menos 2050 menor 2000 menos 2050 partido por la raíz de 1025 partido por la raíz de 1025. Bien, entonces esto es una z de parámetros 0, 1. Y esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que menos 1,5617. ¿Vale? Por simetría, que lo hemos hecho ya muchas veces. ¿Vale? La probabilidad de que esté por debajo de menos 1,5 no sé cuánto, que es todo esto, es lo mismo que la probabilidad de que esté por encima de 1,5, ¿vale? Entonces la probabilidad de que z sea mayor que 1,5617. Y esto es lo mismo de siempre. Esto va a ser lo mismo que
1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5617. Y esto es phi b. 1,5617. ¿Vale? Entonces ya me queda 1 menos 0,9406, es decir, 0,0594. Esta es la probabilidad de que sea menor que el peso máximo autorizado, ¿vale? Venga, chicos, pues os dejo por hoy. Le dais una vueltica, ¿vale? Que no es difícil, ¿vale? Y bueno, si tenéis dudas, no obstante, ya les he dicho a los compañeros que lo que estoy haciendo es una revisión rápida de la teoría y ya en poquito, nos quedan muy poquitos apartados de teoría. En cuanto acabemos con la teoría, me voy a meter a destajo con los ejercicios que vienen al final del tema, ¿vale? Para que los entendáis bien. Venga, pues un besito, que espero que estéis todos bien, ¿vale? Venga, adiós.